Hola, ¿cómo estás? Soy Sandra Jiménez, orientadora familiar, y en esta serie de videos quiero ayudarte a transitar del caos a la calma en la educación de tus hijos, especialmente de los pequeños. Hoy te quiero hablar de la autoestima, porque algo que veo muchísimo en mi consultorio, en los ambientes educativos, en los talleres que me invitan a dar, es que hay un deseo común a todos los padres. Todos queremos que nuestros hijos sean felices. ¿Y cómo se manifiesta esta felicidad? En que ellos se sientan amados, se sientan capaces. Queremos criar personas libres, personas responsables, personas con buena autoestima. Porque si no tienen una buena autoestima, se van a arrugar, se van a achicar ante los desafíos que la vida les presenta y siempre van a ser personas dependientes, dependientes de los padres, dependientes de los maestros y después dependientes de las ideologías de turno y de todos los ismos que hay hoy en la sociedad: permisivismo, consumismo, hedonismo y más. Entonces es muy importante criar hijos con una buena autoestima. ¿Y cómo esto se hace? Bueno, hablando de seres humanos, nunca existe la receta, ¿verdad? Porque todos somos únicos, somos irrepetibles, tenemos dones, fortalezas y también debilidades particulares, individuales. Pero sí hay ciertas orientaciones que nos pueden servir de guía, así como una ruta nos sirve de guía para llegar a un destino y cada cual lo transita con el auto que tiene. Se puede ir en bicicleta, se puede ir andando, cada uno con libertad a su manera. Entonces vamos a compartir una serie de orientaciones. Voy a intentar que sean lo más prácticas posibles, ¿verdad? Pero también tenemos que basarnos en fundamentos teóricos. Y bueno, ¿cómo podemos educar a hijos con buena autoestima? En primer lugar, vamos a revisar cómo está nuestra autoestima. Entonces tenemos que ver también qué es la autoestima. Porque hay veces la gente dice: yo no tengo autoestima, o fulanito tiene autoestima. La autoestima no es una cosa, no es algo que se tiene o no se tiene. La autoestima es algo que se va construyendo, puede aumentar, pero gran parte, los cimientos de la autoestima realmente son puestos por otras personas en la infancia, especialmente en la primera infancia. Entonces vamos a ver qué es la autoestima. Es importante conocer los conceptos. La autoestima es el conjunto de actitudes y de juicios de valor que la persona tiene hacia sí misma. Es el concepto que tenemos de nuestro valor personal. Se basa en los pensamientos, en los sentimientos y en las experiencias de vida que nosotros tuvimos. Supone hablar de valores. Si yo tengo valores y logro que mis actos sean coherentes con estos valores, yo me voy a sentir bien conmigo mismo, independientemente de los resultados. ¿Cuál es la cuna natural de la autoestima? Por supuesto, la familia. Por supuesto, los padres. Son nuestras primeras figuras de apego, nuestro primer contacto con el mundo exterior. Es muy importante también que papá y mamá puedan dialogar acerca de sus sentimientos, porque así ellos se van a sentir validados como personas y al sentirse bien van a inspirarse en ser audaces para conseguir lo que quieren. Entonces tiene que haber un tiempo de diálogo conyugal donde se pueda expresar los sentimientos de cada uno hacia los acontecimientos del día a día. Esto va a preparar una base sólida para ponernos de acuerdo en los objetivos que nosotros vamos a ponernos con cada hijo. Porque a veces nosotros hablamos de nuestros hijos. Mis hijos son así, ellos son asá, tienen esta característica, los hijos de tal familia.
pero es demasiado importante mirarlos en su individualidad. Incluso en una misma familia que tiene varios hijos, cada uno es diferente, cada uno tiene sus propias debilidades, cada uno tiene su propio temperamento, cada uno tiene sus propias fortalezas. Bueno, ¿cuál es la secuencia de la autoestima? ¿Cómo se va formando la autoestima? En primer lugar, tenemos el autoconocimiento. El conocimiento propio es importante porque da pie al segundo paso, que es la autoaceptación. Pero ¿cómo vamos a aceptar lo que no conocemos? Y tenemos que conocernos para potenciar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. Hacer ejercicio diario acerca de mi propia conducta, escuchar lo que pasa en mi corazón, porque generalmente los actos buenos producen de por sí un gozo intrínseco, interno. Da gusto portarnos bien. A veces tenemos la sensación de que tenemos que portarnos bien, tengo que hacer esto. Si nosotros cambiamos ese tengo que por elijo, que es la expresión más real de lo que es el ser humano, porque el ser humano es libre, es único, es irrepetible y es libre y es sociable. Bueno, si consideramos que somos libres, no vamos a decir tengo que, vamos a decir elijo hacer tal cosa, vamos a agradecer a Dios la posibilidad que tenemos de hacer tal cosa u otra. Entonces, si a esto, al hecho de considerarnos libres, le agregamos el sano ejercicio de reflexionar sobre nuestras conductas, porque hay veces nosotros, es más, juzgamos nomás luego antes de reflexionar, pero nos pasamos juzgando las conductas de los demás. ¿Qué tal si en vez de mirar tanto por la ventana, miramos un poco el espejo a nosotros mismos y reflexionamos sobre nuestras acciones? Si hacemos eso, de verdad yo les digo que podemos encontrar o un movimiento de satisfacción que generalmente viene cuando hacemos actos buenos o un cierto disgusto cuando nos damos cuenta de que no actuamos tan bien. Fruto de este ejercicio va a venir el autoconocimiento y va a venir la aceptación, porque me voy a dar cuenta de que sí hago bastante cosas buenas durante el día y hay algunas cosas que no hago tan bien, pero mañana será un nuevo día y me encanta decir dos frases que pueden ayudar a tener optimismo y esperanza. Una de las frases es: hoy es el primer día del resto de tu vida. El ayer ya pasó, ya no podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer algo, podemos aprender de los errores. El ayer ya pasó, así que hoy es el primer día del resto de tu vida. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho a motivarme es un proverbio, creo que es chino, que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces, vos te diste cuenta que hiciste algo mal y no pasa nada. La firme resolución de hacerlo mejor. Entonces, repasando. Primero, autoconocimiento. Segundo, aceptación. Esto nos va a llevar, pero ya no más al tercer paso, que es la autoposesión. ¿Qué es la autoposesión? Es el autogobierno, es el autodominio, ese señorío que me da no dejarme llevar nomás por la corriente, sino establecer mis prioridades y decir, ¿esto me acerca a mis metas y a mis fines o no? ¿Y todo esto para qué? Porque una persona que se autoconoce, se autoacepta, se autogobierna, logra sus objetivos, pero no por un fin personal, sino nos lleva a la donación. Si no llegamos a la donación, nos convertimos en seres muy egoístas. Mucho de eso hay en el mundo actual, está lleno de ególatras y así estamos como estamos. Nosotros no queremos dejar hijos así al mundo, nosotros queremos dejar hijos diferentes y para eso nosotros como padres queremos hacer la diferencia hoy. Vamos a desglosar un poquitito más estos cuatro pasos, estos cuatro pasos que comenté de la secuencia de la autoestima, que es el autoconocimiento, autoaceptación, autogobierno y donación. Importante no perder de vista el tema de la donación porque no queremos hijos narcisistas. Entonces para eso nosotros tampoco tenemos que ser padres narcisistas que queremos hijos perfectos, hijos trofeos
trofeos, lo llamo yo, ¿verdad? Porque queremos esos hijos trofeos porque parece que así nos sentimos validados como padres. Nosotros tenemos que educar no para que ellos nos hagan quedar bien o para aumentar nuestro ego, nuestro narcisismo. Nosotros queremos educar para su felicidad, para contribuir con la vida de nuestros hijos al mundo. Bueno, el conocimiento propio. Generalmente uno no es buen juez de uno mismo. A veces tendemos a excusarnos y a relajarnos, ¿verdad? Cuando tenemos así como una conciencia laxa y tendemos a justificarnos. O por el contrario, de repente esto se da más también en las mujeres, caemos en el perfeccionismo y entonces nada es lo suficientemente bueno, nos exigimos cosas inalcanzables y como de por sí son inalcanzables, después nos frustramos y nadie puede vivir eternamente frustrado. Entonces resulta que abandonamos. Qué importante es estar atentos al perfeccionismo. ¿Y qué es lo opuesto al perfeccionismo? La excelencia. Está bien aspirar a la excelencia. Está bien competir con uno mismo y no con los demás. Ser hoy mejor de lo que fui ayer. Yo tengo que ser mi mejor versión con respecto a mí misma, no con respecto a otros. Entonces, a veces, como no somos buenos consejeros de nosotros mismos y el autoanálisis no suele ser imparcial, conviene tener en cuenta la opinión de las personas que nos quieren bien. No digo que tenemos que creer a rajatabla todo lo que nos dicen, pero sí pasar por el filtro de nuestro cerebro las cosas que nos dicen, porque nadie se ve la espalda. El déficit en la estima que otros nos tienen puede afectar a nuestra autoestima también. Por eso al niño le afecta tanto la opinión de los padres hacia él. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que conocer tanto a nosotros mismos como a nuestros hijos nos hace más libres. El conocimiento informado por la ética nos da realmente más libertad. Con respecto a la autoaceptación, realmente ya comenté antes, pero las cosas importantes se dicen varias veces, así como a veces cuando a los niños chiquititos, ¿verdad? Le decimos, ¿qué se dice? Gracias. ¿Qué se dice? Gracias. O saludale a la tía, saludale al abuelo, saludale a fulanito, a fulanita. O sea, las cosas que queremos que queden se dicen mucho. Entonces yo de repente los conceptos clave, los conceptos importantes, voy a decir varias veces para que se les quede, para que sea un tiempo bien invertido. Entonces, la autoaceptación, como ya lo recordé, implica conocer mis debilidades y conocer mis fortalezas para potenciar mis fortalezas y ir luchando contra mis defectos. Esto me va a llevar a sentirme cada vez más seguro de mí mismo y voy a llegar a la autoposesión, que me va a hacer sentir valiosa a mí. Y si una persona se siente valiosa, también valora a los demás. Porque si una persona no se valora a sí mismo, tampoco valora a los demás. Por eso es lo que es tan importante también educar en una buena autoestima a los hijos. Porque si no lo logramos, nuestro hijo no va a ser feliz y no va a hacer felices a los demás también. No hay que perder entonces de vista que la persona que se valora a sí misma es la que más valora también a los demás. Y para una buena génesis de la autoestima en los hijos, hay que educarlos siempre en función a un valor. Por ejemplo, que querramos nosotros que nuestro hijo sea el mejor alumno de la clase. Bueno, hoy por hoy ya no, tal vez no querramos que sea el mejor alumno de la clase, tal vez querramos que sea el mejor futbolista del equipo. Bueno, lo que sea nuestra prioridad, que no sea por un fin egoísta, sino que ponerlo al servicio de un valor. Entrenar duro, ser un buen delantero, ser un buen defensor, ser un buen arquero para servir al equipo a que llegue a sus objetivos, a sus metas.
o estudiar mucho para tener una buena profesión, para poder trabajar muy bien, no para poder comprarme todo lo que quiero, sino para poder servir bien a los demás. Ese señorío también, las cosas materiales sí son necesarias, pero son medios, no son fines en sí mismos. Entonces, la persona que se autogobierna conserva esa templanza, esa distancia, no se vuelve esclavo del orgullo ni de las cosas materiales. Por eso, recordar siempre en función a valores. Y el valor es un concepto abstracto si no se hace vida. Yo siempre hago la distinción entre valor y virtud. Yo digo que valor es el que está ahí su definición en el diccionario. Cuando ese valor es elegido libremente y vivido y practicado, ahí estamos hablando de una virtud. Para educar, entonces, en valores no basta hablar de ellos, hay que vivirlo, hay que ser virtuoso y la virtud se contagia. Padres virtuosos es muy probable que críen hijos virtuosos y estos hijos virtuosos van a elegir bien a sus amigos y van a crear una corriente sana y positiva en el ambiente que les toque vivir. Entonces, la autoposesión habla mucho de conocer valores, elegir valores, vivir, habla de personas virtuosas. Y aquí llegamos al cuarto paso, que es la donación. La donación es darse, servir a los demás. Y nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no es. Vieron que las personas alegres, siendo alegres, contagian alegría a los demás. Entonces, la alegría no es algo que uno puede dar, sino que se tiene, se vive y ahí se contagia y se expande. Entonces, crecer para darse a los demás, no para que se quede todo en mí, para darse a los demás, eso es construir. Quien da se realiza mucho más que el que recibe. Hay que saber recibir también, porque si yo no sé recibir, ¿cómo le doy la posibilidad al otro de que dé? ¿Verdad? Tengo que entrenarme también en saber recibir, pero mi primera aspiración tiene que ser dar. ¿Y por qué digo primera aspiración? Porque recibir me va a salir nomás luego más tarde o más temprano, porque todo mi cuerpo y todo mi ser tiende a lo más cómodo, a lo más fácil. Entonces voy a terminar sabiendo recibir, o es más, a veces nos pasa lo contrario, exigimos siempre estar recibiendo. Pero hay personas que tampoco saben recibir, pero esto es algo que en uno u otro momento va a salir. En cambio, para dar, para darse, para dar la vida a otra persona, para dar la vida al servicio de la familia, de los hijos, de la sociedad, hay que poner una intencionalidad, hay que soñar con eso, hay que ilusionarse con eso y hay que saber que a la larga eso es lo que me va a dar la felicidad. Regalarse a otra persona es también regalarse a sí mismo. Los primeros beneficiados somos nosotros. Hay unos versos que me encantan de Antonio Machado. Mira qué lindo, voy a compartir contigo. Moneda que tengas de plata, tal vez la debas guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Bueno, y vamos a chequear por casa cómo andamos de autoestima. ¿Cuáles son las características de una buena autoestima o de las personas con buena autoestima? Las personas con buena autoestima son personas independientes. Por ejemplo, un niño que ya tiene 4 años, por ejemplo, ya quiere hacerse su desayuno y hay que dejarle. Le va a venir un sentido de logro. No digo que él se vaya y quite de la heladera la leche, ponga en el microondas o caliente en la cocina. No, pero en la mesa, si ya está el termo, si ya está el chocolate, el café, si él se puede preparar solo, si él se prepara su pan con mermelada solito, o sea, le va a venir un sentimiento de capacidad, de yo soy capaz. Y esto le va a llevar a tomar riesgos. Y si se equivoca y si nosotros no dramatizamos y le seguimos dando oportunidades, vamos a estar frente a una persona bastante audaz, ¿verdad? Otra característica de las personas que tienen buena autoestima es que saben aceptar las frustraciones.
Bueno, no me salió esta vez. O sea, hoy estuve en el banquillo de los suplentes del juego del colegio, pero la próxima vez, si yo sigo entrenando, sí ya me va a tocar. Y sabe esperar con paciencia y sabe también responsabilizarse de sus actos. Bueno, no estudié mucho porque quise jugar o porque me quise ir al cumpleaños de mi primo y entonces no me fue muy bien en la exposición del colegio. Pero asumo la responsabilidad y no estoy culpando a la profesora o culpando a que mi compañero no hizo bien el cartel. No, las personas con buena autoestima, repito, 3 indicadores claves son que quieren ser independientes y autónomos, saben tolerar las frustraciones y se responsabilizan de sus actos. Es muy probable que tengamos hijos así, si nosotros como padres también, algo que yo llamo, es un concepto de Jane Nelson, se llama las 3 R. Cuando nosotros nos equivocamos, primera R, reconocer el error. Segunda R, responsabilizarse. Y tercera R, reparar. Padres que viven las 3 R le van a ir contagiando así por ósmosis las 3 R a sus hijos. Las personas con buena autoestima también se sienten capaces de influir en otros. O sea, con el recuerdo de los logros pasados y del apoyo que sintió y del bienestar que sintió, le lleva a ser audaz y querer contagiar lo bueno a sus compañeritos, a su entorno. Por el contrario, algunas cosas que nos tienen que preocupar si vemos en nuestra casa algunas actitudes negativas que nos van diciendo de que tenemos que trabajar un poco más la autoestima, es cuando nuestros hijos evitan las situaciones que les causan ansiedad. No se quieren ir a un colegio porque el examen es difícil, no se quieren ir al cumpleaños porque no le conozco a nadie, mi mejor amigo o mi mejor amiga no se va a ir. Entonces son como temerosos, miedosos, ¿verdad? Entonces, o también desprecian sus dotes naturales. Ay, no, seguro me va a salir mal, o yo dibujo mal, o yo canto un desastre. Y siempre están como pegados con esa queja, con ese círculo negativo de que a él, a ella no le salen luego las cosas. También se deja influir por otros con facilidad. No sé, nosotros sabemos que a nuestro hijo le encanta la música, pero si todos sus amiguitos se inscribieron al fútbol o al básquet, él también se anotó para eso. Y nosotros, hasta ayer, él nos estaba diciendo que tenía miedo de la pelota o que se cansa mucho y todos los amiguitos se fueron al equipo de fútbol, entonces él se anotó y no se inscribió al club de música, por ejemplo. También cuando se siente realmente impotente, realmente incapaz, yo no puedo, yo no voy a poder. Y ahí, como padres, ¿qué debemos hacer? Hablarle así genérico a nuestro hijo: sí, vos sos bueno, sí, vos sos capaz, sí, vos sos inteligente, no ayuda. Porque si hay algo que nuestro hijo no es tonto. Entonces, ser bueno, sí, ¿bueno en qué? Mejor es decirle, vos sos muy bueno para el ajedrez, o el otro día fuiste capaz de hacer esto, o mira cómo, está bien, matemáticas no te está saliendo, pero acordate que la tarea de medio natural, que era tan difícil, te salió bien y que tu maqueta le encantó a la profesora. Ofrecete vos a tus compañeros a hacer los carteles o los dibujos porque eso te sale muy bien. O sea, hay que elogiar cosas concretas, no alabar a tontas y locas. Alabar a tontas y locas, ¿qué es? Es incubar en nuestros hijos egoestima. Acuérdense que no queremos ególatras ni narcisistas, queremos personas capaces, personas que se sientan amadas, que amen a los demás y que asuman los desafíos, que se sientan capaces. También no confundir, cuando tenemos que observar, no confundir la acción con la persona. No decir, sos un desordenado, sino dejaste todos tus lápices desordenados. Eso tenés que corregir. Y cuando eso corrija, eso alabar.
me pone muy contenta que guardes tus lápices. Mira cómo cuando todo está ordenado encontramos las cosas más fácilmente. O mira cómo cuando las cosas tienen su lugar, ganamos tiempo, porque ya llegamos y ponemos la lonchera en su lugar, la mochila en su lugar, los lápices en su lugar y tenemos más tiempo para hacer lo que queremos. O sea, recuerden, elogiar acciones concretas, reprobar acciones concretas. No confundir la acción con la persona. Bueno, ¿y quiénes son las personas que más influyen en la autoestima? Creo que ya dije, ¿verdad? En primer lugar están los padres, después están los profesores, el ambiente escolar es muy importante, están los amigos, están los primitos, o sea, el entorno. Porque ese sano ejercicio que yo invito a los padres de reflexionar sobre sus actos, eso lo podemos hacer las personas mayores, pero cuando somos muy pequeños, la aprobación o la desaprobación de nuestro entorno nos da una valoración de nuestra conducta. Entonces, si nosotros valoramos la conducta, compartimos tiempo con nuestros hijos, aceptamos sus dibujos, aunque nos hagan un collarcito de fideo y nos regalen por el Día de la Madre, por lo menos 2 veces nos pongamos. Con eso nosotros estamos validando a ellos sus acciones, ellos se sienten queridos, se sienten capaces y se van animando a nuevos desafíos. Recién cuando uno se asoma a las puertas de la adolescencia, hay un segundo momento para construir, para rever el autoconcepto. Porque en la primera infancia, hasta los 6 años, 7, 8, el niño construye su autoconcepto, lo que él es capaz de hacer. Y cuanto más cosas sea capaz de hacer, él se va a sentir mejor. Si él no recibió validación, hay un segundo momento donde aumentan sus capacidades reflexivas, que es en la adolescencia, cuando él empieza a tener conciencia de sí. Es muy importante poner las bases en la infancia, porque esperar a la adolescencia es esperar a un momento que de por sí es muy caótico. Lo que quiero decir nomás es que hay un segundo momento donde la vida ofrece oportunidad. Si por circunstancias de la vida yo no pude estar como papá, como mamá, muy cerca de mi hijo en su primera infancia, en la adolescencia tendría que hacer el esfuerzo de estar más disponible. Y si en un primer momento, o sea, en la primera infancia de nuestros hijos, era más importante dar ejemplo y hablar, en la adolescencia es más importante dar ejemplo y ir aprendiendo a escuchar y estar disponible, porque nosotros no sabemos cuándo a él se le va a antojar o va a tener ganas de hablar. Y ellos, si hay algo que odian, son los sermones. Entonces, hay algo importante que también tenemos que tener en cuenta, se llama efecto Pigmalión. Trata a tu hijo no como lo que es, sino como lo que podría llegar a ser. Alguna vez leí esto aplicado. Trata a tu hija como una princesa o a tu hijo como un príncipe y con el tiempo lograrás que lo sea. Es importante tener expectativas altas. Nuestros hijos leen nuestro interior. Ellos se dan cuenta cuando nosotros esperamos cosas grandes de ellos. Cuando nosotros pensamos que ellos son capaces, ellos van a ser capaces. Pero si nosotros luego, se olvidó la comida en el colegio, se olvidó de llevar la comida al colegio, entonces yo ya le llamo a la maestra, yo ya le acerco la comida. ¿Por qué no puedo confiar en que él solito, ella solita, va a ser capaz de gestionar su problema? Puede pedir invitado a un compañero, puede ir a la cantina y pedir que se le anote, puede contarle a la profesora y pedirle que le acompañe a la cantina, puede juntar su platita si tiene y comprar con eso, o puede decirle a un compañero: hoy puedo compartir contigo tu comida y mañana yo traigo para los dos. O sea, pero a veces nosotros, como compartimos poco con nuestros hijos, trabajamos mucho porque a veces priorizamos las cosas materiales,
tendemos en la actualidad a ser padres helicóptero. ¿Y qué es lo que son los padres helicóptero? Sobrevolando la zona y ahí al rescate. Entonces le rescatamos a nuestro hijo. Creemos que así somos mejores padres, pero no le estamos dejando desarrollar capacidades. Bueno, y siempre queremos los tips, ¿verdad? Porque tampoco quiero ser catastrofista y quejarnos de cómo somos los padres en la actualidad. No, yo también quiero ver cómo podemos ser los padres cuando tenemos las herramientas adecuadas, cuando nos formamos, cuando buscamos cómo podemos hacer para transitar del caos familiar a la calma. Entonces, corregirle a nuestros hijos, no justificarles, porque si nosotros les corregimos, ellos van a ser mejor portados y sus amiguitos le van a querer más. También porque ellos van a sentirse contentos al obrar bien. Bueno, es importante corregir, pero tiene sus reglas, vamos a decir. Antes de corregir, vamos a pensar 3 cosas buenas de nuestros hijos. Qué diferente que corregimos cuando tenemos a la vista las cualidades de nuestros hijos que cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, muchas veces caemos en recriminaciones o nos descargamos o nos desahogamos de la rabia que nos da su inconducta. Eso es corregir, eso es dejarnos llevar nosotros, no tener autogobierno, no tener autodominio y descargarse. Entonces, procuremos encontrar 2 o 3 valores antes de corregir. Y también darles seguridad a nuestros hijos. Sé que esta vez no te salió, pero vos sos capaz. Acuérdense que nosotros, si estamos muy convencidas de que hoy es el primer día del resto de nuestra vida, también vamos a estar convencidas de que hoy es el primer día del resto de la vida de nuestros hijos. Entonces eso va a fluir. Esta vez no salió, la siguiente. Y también conectar. A veces estamos como muy pendientes de corregir, pero tenemos que conectar las acciones con las emociones. Cuando vemos que nuestro hijo hizo algo bien, elogiar esa buena acción y preguntarle, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís contento? O sea, ayuda mucho ir nombrando las emociones de nuestros hijos, porque entonces les vamos a estar alfabetizando emocionalmente a ellos. Es importante que ellos se conozcan y sepan diferenciar cuando están alegres, cuando se sienten curiosos, cuando se sienten temerosos, cuando tienen miedo, cuando están enojados, cuando están tristes. Pero ¿cómo ellos van a saber qué emoción es la que les está inundando si nosotros no les enseñamos? Entonces vamos a ir un poquitito más y vamos a conectar las acciones buenas con sentimientos buenos y las acciones malas con sentimientos de malestar. Y siempre con esperanza, siempre mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, con deportividad. Si bien es cierto, habíamos dicho que íbamos a hablar de cómo desarrollar una buena autoestima propia como pareja y para que eso redunde en una autoestima familiar, creo importante recalcar que la autoestima, como la felicidad, no es algo que se pueda conseguir o lograr como un fin en sí mismo, sino que es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Una consecuencia de servir, de hacer las propias tareas con ilusión, de ser buen hijo, buen amigo, buen profesional, buen hermano. Si uno lucha por ser buen hijo, generalmente también es buen padre y viceversa. Los buenos padres también son buenos hijos y dan ejemplo a sus hijos de cercanía con los abuelos y fomentan que los abuelos compartan con los nietos. Los abuelos son unos generadores natos de autoestima y de autoconcepto positivo porque los abuelos se pasan justificando, ponderando, alabando. Entonces no privemos a nuestros hijos del contacto con sus abuelos, ¿verdad? Porque los abuelos, bueno, dice el refrán que los abuelos malcrían, no crían, ¿verdad? Entonces cierta dosis, cierto condimento entre nuestras exigencias
Y los permisos que dan los abuelos no se van a perder nuestros hijos. Al contrario, van a tener mucho en su bagaje emocional, mucho en su recuerdo. Bueno, también dije que en la primera infancia se construye la autoestima, la vida te da una segunda oportunidad para construir tu propio autoconcepto en la adolescencia. A mí me toca ver en consultorio muchas personas mayores, ¿verdad? 35, 40, 30 años, ¿verdad? Que de repente dicen, bueno, pero es que a mí en mi infancia solo se me machacaron mis errores. Yo le invito a reconciliarse con su pasado y a ver la intención que tuvo ese papá, esa mamá, ese tío, esa tía, esa profesora, ese cuidador en recalcarle su error. Fue con un fin correctivo, fue para que mejore. Esperemos que no sea solamente para humillarle, ¿verdad? Pero igual yo le digo, siempre con mi axioma de que hoy es el primer día del resto de tu vida, bueno, ahora vos ya sos grande y ahora vos sos responsable de construir tu propia autoestima. ¿Y sabes cuáles son los pilares de una buena autoestima en los adultos? Dos cosas. Uno, la filiación divina. Somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, sí o sí somos valiosos. Sí o sí tenemos virtudes, aunque estén sepultadas por un montón de hechos negativos o de sucesos tal vez más tristes. Tendríamos que desempolvar eso para llegar a nuestra belleza original, a nuestra riqueza original. Dios crea cosas buenas, entonces hay que encontrar la bondad que hay en cada uno y en los demás. O sea, uno, filiación divina, y otro, trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho es generador de buena autoestima. Lo mejor que yo pueda hacer me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir capaz y me va a hacer aceptar nuevos desafíos apoyados en el recuerdo de lo que sí pude lograr. Después, luchar diariamente con los propios defectos, sin desesperarse. Se alimenta con la satisfacción de la obra bien hecha. Cada vez que uno evita una dificultad, disminuye un poco la autoestima en lo personal. Y como padres, cada vez que yo evito una dificultad a mi hijo, le estoy mandando el mensaje de que, ¿sabes que mi hijo vos no podés? Entonces yo te tengo que solucionar. Una cosa es solucionarle los problemas y otra cosa es demostrarles que se les ama. Es importante demostrarles que se les ama, porque muchos padres queremos a nuestros hijos, pero ellos a lo mejor no se sienten queridos. Tenemos que intentar, las veces que sea necesario, que ellos se sientan también queridos. Hay un libro que se escribió inicialmente para las parejas. Gary Chapman escribió, ¿verdad?, Los 5 lenguajes del amor, y él habla de que las personas tenemos un tanque así como los autos tienen un tanque de combustible, nosotros tenemos un tanque de amor que necesita ser llenado. Pero cada persona tiene su propio tanque de amor, su propio estilo. Y él habla de que las personas reciben o captan el amor y dan amor básicamente de 5 maneras: con palabras de afirmación, pasando tiempo de calidad, con actos de servicio, con regalos o con toque físico. De manera análoga, también los niños tienen estas 5 maneras de captar el amor. Probablemente un hijo se motive mucho más con elogios, otro necesite regalos, otro necesite compartir tiempo juntos. A otro le gustan los actos de servicio, tanto recibir como hacer. Entonces con ese hagamos una torta juntos para la merienda. Y al otro le decimos que bien hiciste la tarea. Al niño muy activo que necesita hacer, las palabras no le hacen sentir querido, las acciones le hacen sentir querido. Pero cuando alguien es más tranqui, más retraído, más sentimental y le gusta dibujar, le gusta leer, a esa persona las acciones no le van a hacer querido, las palabras le van a hacer sentir querido. Ojo, importante es quererles y hacerles sentir que les queremos y que nosotros les amamos por lo que son, no por lo que hacen. Nosotros no estamos haciendo un control de calidad de nuestros hijos. Ellos, por ser en sí mismos, son valiosos.
Y la familia es el único lugar donde se da esto, que la persona es amada por lo que es y no por lo que hace o por lo que tiene. Así que vale la pena que como padres hagamos todos los esfuerzos necesarios por formarnos, por invertir tiempo en familia, por ser mejores, no por nosotros mismos, sino para nuestra familia. Así que yo te animo a que sigas viendo mis videos donde yo voy a ayudarte a transitar del caos a la calma en la educación de tus hijos. Nos vemos.